Bueno, hola chicos, bienvenidos a todos. Desde Code House Academy os hemos traído esta semana a David Castillo, que nos introducirá en el desarrollo web y nos dará las nociones básicas para aprender HTML y CSS. Él es desarrollador web y diseñador gráfico. Se define a sí mismo como una persona capaz de resolver un problema complejo, transformándolo en una interfaz simple y con un bonito diseño. Bueno, antes de empezar, me gustaría deciros que os voy a dejar en el chat toda la información sobre nuestros cursos para que podáis acceder fácilmente a ellos. Y bueno, nada, bienvenido David, todo tuyo. Gracias. Bueno, un placer. Primeramente quisiera darle las gracias por estar aquí. Y bueno, lo que vamos a comenzar, déjenme compartir aquí pantalla para poder comenzar con la parte teórica. La primera clase va a ser un poco teórica. Vamos a dar un poco lo que es la parte de HTML y CSS, pero las bases, o sea, qué es HTML, qué es CSS, cómo se escribe una etiqueta HTML, cómo podemos hacer una regla CSS, con el fin de poder entender las bases del lenguaje de desarrollo web, que son los dos pilares para poder hacer un maquetado en los sitios web. Ya después se podría ver la parte de JavaScript, que es la parte de dinamismo que se le agrega a los sitios web, pero vamos a empezar por las... Espera, David, un segundo que no se te está escuchando. Creo que tienes el ¿Y micro ahora? silenciado. Vale, ahora ¿Listo? sí. Ok, perfecto. Vale. Bueno, vamos a comenzar con la parte de introducción a HTML. Lo primero es saber qué es desarrollo web o qué es lo que nos indica que es desarrollo web. Desarrollo web es todo lo que percibimos a través de un navegador web, ya sea Chrome, Firefox, Opera, Safari o cualquier tipo de Brave que también es utilizado o cualquier tipo de explorador o navegador web que ustedes tengan en sus dispositivos, ya sea laptop, tablet o móvil. Todo lo que ustedes perciban a través de eso está hecho con desarrollo web. ¿Por qué? Porque se utiliza HTML, CSS y JavaScript para poder ser utilizado. Ahora, ¿cómo funciona la parte de el Internet o cómo la funcionalidad básica del Internet? Lo primero que tienes que entender es que tu laptop se conecta a Internet y el Internet nos conecta a un servidor web. Este servidor web es el que nos sirve a nosotros, ya sea una aplicación web o un sitio web, y es el que nosotros podemos acceder a través de Internet. Ese es como decir, lo básico que tienes que entender para poder saber cómo funciona la web y cómo tú accedes a ella. Nuestra web está alojada en un servidor, ese servidor se accede a través de Internet y nosotros podemos obtener toda la información de ese servidor a través de nuestros dispositivos, ya sean móvil, tablet o la laptop, pues. Tenemos también saber que hoy en día el desarrollo web abarca muchas cosas. Nosotros podemos hacer con desarrollo web aplicaciones para teléfonos, haciendo programación web sin necesidad de tener que estudiar, ya sea para hacer aplicaciones en Android o para hacer aplicaciones para iPhone. Claro, ¿no? Una aplicación nativa fluye más rápido que una aplicación híbrida, pero tenemos la opción de poder hacer aplicaciones móviles solamente usando la parte de desarrollo web. Ahora, ¿qué tenemos como profesiones dentro del desarrollo web? Existen demasiadas profesiones, pero las dos bases básicas o las dos vertientes básicas son frontend y backend. Frontend son las personas que se encargan de cuidar toda la apariencia o dinamismo de nuestro sitio web. Eso quiere decir la parte del lado del cliente, lo que las personas observan y pueden llegar a percibir de un sitio web. El backend es la parte que nadie, o por lo menos el cliente, no tiene acceso a observar o a entender. Este se encarga de todos los datos y manejo del lado del servidor. Tenemos que comprender que en este curso se va a ver las bases para hacer un frontend o para el inicio de un frontend. El backend también puede ver el curso y
va a aprender cómo funcionan las partes básicas del frontend, pero no se va a encargar de hacer HTML y CSS. El backend se encarga más que de todo que un lenguaje que sea para backend, PHP, Python, Ruby on Rails, C, .NET o cualquier lenguaje que sea para backend. Sin embargo, siempre es bueno comenzar por hay backend que comienzan simplemente por el frontend y luego se enamoran del lado del backend. Pero siempre sería bueno comenzar con el frontend porque un backend que no tenga conocimiento del frontend podrá saber cómo manejar los datos, pero en ocasiones no va a entender cómo el frontend consume los datos, cómo los renderiza o los muestra en pantalla, y sería bueno que tuviese esos conocimientos también para que pudiera servir los datos de mejor forma. Porque ya sabiendo cómo el lado del frontend puedes obtener los datos, se hace más fácil crear una base de datos o una estructura de datos que vas a entender cómo mostrarla. Ok, ahora, lenguajes que usamos en el desarrollo web. Del lado del frontend, tenemos 3 lenguajes, de los cuales uno solo es de programación. Yo he visto mucho en internet que a veces salen memes o videos o cosas cómicas, entonces ponen como lenguaje de programación HTML. HTML no es un lenguaje de programación. Y CSS tampoco es un lenguaje de programación. El único lenguaje de programación del lado web es JavaScript, ya que es el que permite crear dinamismo y poder crear programación como tal, pues lógica. En HTML, que es el lenguaje de marcado, o sea, es el lenguaje con el que nosotros maquetamos el sitio web, este es un lenguaje de marcado para hacer web. Determina el contenido, texto e imágenes. Por ejemplo, nosotros podemos hacer con HTML una imagen, un párrafo, un título. Podemos indicarle cómo va a estar estructurado eso. Va a tener una sección, 2 secciones, 3 secciones. Va a tener un header, un footer, va a tener un sidebar, va a tener... O sea, nosotros indicamos qué es lo que va a tener el sitio web. Con el lenguaje de CSS, que es Cascade Style Sheet o hoja de estilo en cascada, este es el lenguaje que permite que nosotros agreguemos estilos a nuestro sitio web. O sea, quiere decir que este es el lenguaje que permite que nuestro sitio web se vea de forma correcta, se vea de forma agradable a nuestra vista. Y después tenemos JavaScript, que ese no lo vamos a tocar en este curso o introductorio, pero JavaScript no es Java. Hay mucha gente que lo confunde con Java y no es Java. JavaScript es un lenguaje de programación del lado del navegador, aunque hoy en día, como les había dicho, que podemos hacer cosas para todo, JavaScript está en todos lados. JavaScript hoy está del lado del backend, puedes usar Node.js para poder hacer aplicaciones de backend, para hacer REST API o por lo que sea, puedes usar JavaScript. Hoy JavaScript está en todos lados, del lado del cliente, del lado del backend, para poder hacer aplicaciones nativas para escritorio, nativas para teléfono. Hoy en día puedes hacer lo que sea con JavaScript. Y pienso que es uno de los lenguajes que tenemos que tener en mira, porque para futuro será demasiado importante. Hoy en día es uno de los lenguajes más utilizados y te recomendaría que si te quieres dedicar al lado, o sea, a desarrollar web, lo estudies a profundidad, porque será tu aliado durante toda tu carrera. Ok, vamos a ver, ¿qué herramientas utilizaremos para el desarrollo web? ¿O qué se utiliza para poder desarrollar un sitio web? Bueno, lo que utilizamos normalmente es un editor de código. Existen muchos editores de código y estos son los que yo he utilizado a lo largo de mi carrera. Utilicé, bueno, este que está aquí, hay un error aquí, no es Visual Studio, se llama Brackets, fue el primero que utilicé hace como 4 años. Después me cambié a Atom, después el famoso Sublime Text, que es un editor muy ligero, lo usé como por 2 años. Y hoy en día utilizo Visual Studio Code, que es el que utiliza la mayoría de desarrolladores hoy en día. Es muy versátil, me parece que es ligero, se consiguen extensiones sin fin y bueno, está muy soportado y mantenido. Y aparte lo mantienes Microsoft, entonces tendrás un buen editor de código el cual no perderá actualizaciones y puedas tenerlo actualizado. Ok, vamos a comenzar con la parte de, no quiero quitar mucho tiempo en la parte de qué herramientas y eso. De todas maneras, les voy a explicar cómo instalar Visual Studio para los que no lo tienen, para que lo puedan instalar. Nos vamos a ir al navegador que ustedes quieran, y vamos a usar Visual, vamos a colocar aquí Visual Studio Code. Vamos a entrar a la página principal, vamos a buscar descargas,
Y en descarga vamos a seleccionar Windows. Después que seleccionemos Windows, él va a iniciar una descarga. Después que lo descarguen, vamos a descargarlo. Aquí a descargas, programas. Ok, le dan a ejecutar. Por supuesto, yo no lo voy a instalar porque ya yo lo tengo instalado, pero le dan a aceptar, le dan siguiente, 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 instalar, él va a instalar y listo, lo van a tener listo para utilizar. ¿Desea salir? Sí. Ok, no por acá. Ok, vamos a hablar sobre HTML ahora. HTML, como les había indicado, es un lenguaje de marcado de texto. Este quiere decir que es el lenguaje que permite crear todo el contenido del sitio web a través de etiquetas. ¿Cómo es su sintaxis básica? Su sintaxis básica es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Pero existen dos vertientes de etiqueta. Están las etiquetas que se cierran en sí mismas o la etiqueta que se cierran, abren y cierran. Pues, por ejemplo, tenemos esta que es nombre. Esto es un ejemplo. Pero nombre, contenido y nombre, se cierra el nombre. También podremos ver aquí como una etiqueta párrafo. Párrafo se abre, contenido, que es el contenido que queramos colocar dentro de esa etiqueta, y cerramos con párrafo. Vamos a abrir ahora Visual Studio. Un momento. Ok. Dentro de Visual Studio vamos a llevar, wait. Cerramos. Ok. Vamos a agregar y vamos a crear, vamos a abrir un nuevo archivo. El archivo este yo lo tengo creado. Pueden crearlo ustedes en escritorio donde se sientan cómodos. Ya yo lo creé y lo coloqué como nombre Codehouse Academy. Vamos a seleccionarlo. Folder. Ok. Y les va a aparecer esta ventana. Quizás les va a aparecer la ventana con la información de Visual Studio. La pueden cerrar. Aquí vamos a crear con clic derecho, presionando sobre este lado de la ventana. Le vamos a dar donde dice New File. En New File vamos a poder tipear el nombre del archivo. El archivo lo vamos a llamar index.html. ¿Por qué index.html? Porque index.html es el nombre por defecto que los servidores buscan cuando van a abrir un sitio web. Ellos buscan index, ya sea HTML, PHP, JS, depende del servidor donde estén buscando, pero ellos buscan un archivo llamado index. Y esto es por nomenclatura. Entonces, nosotros no queremos romper la nomenclatura o lo común que se usa, así que lo vamos a llamar index.html. Ustedes podrían llamarlo del nombre que quisieran, pero tendrían que modificar cómo su servidor busca el archivo base por el que arranca el sitio en la carpeta public HTML del servidor. Pero entonces vamos a crear esto con index.html. ¿Y por qué HTML? Porque es la extensión del lenguaje HTML. Entonces tendremos que guardarlo de esa forma. Una vez que tengamos el archivo, podremos utilizar un atajo que nos da Visual Studio Code a través de una extensión llamada Emmet, escribiendo HTML 2.5. Vamos a dar Enter y esto nos va a colocar una estructura base de HTML. No se preocupen, sé que quizá a los que van comenzando les parezca raro, pero esto lo vamos a ir explicando poco a poco para que se vaya entendiendo y puedan entender qué significa cada una de estas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a entender, vamos a ir desglosando esto un poco. Permítanme ver aquí. ¿Sí se ve ahí de forma correcta? No sé si me escriben, me dicen, me indican si se ve bien de este tamaño. Perfecto. Ok, perfecto. Sí, pues yo tengo la pantalla con el texto muy pequeño. Ok, entonces, vamos a empezar con la primera etiqueta que tenemos aquí. La etiqueta doctype es la que nos permite indicar de qué versión de HTML es la que vamos a escribir en nuestro documento. En las versiones anteriores, esta etiqueta tenía un pocotón de texto loco ahí que créanme que nadie se aprendía de memoria. La gente lo copiaba y lo pegaba y ya, porque tenía demasiado texto. Pero gracias a HTML5 hoy en día quedó en esta forma resumida y es una maravilla, pues,
porque esta sí es fácil de recordar y fácil de escribir. Sin embargo, como ven, existen herramientas como Emmet que te permiten crear la estructura base de una forma fácil y no tendrías que aprenderte esto de memoria. Luego, tenemos la primera parte del archivo HTML, que sería la etiqueta HTML, donde se le puede decir, vamos a quitar este momento, es la raíz de nuestro archivo HTML. Como podemos ver, tenemos HTML y esta se abre, ¿ok? Se abre usando los signos de menor que y mayor que, ¿ok? Se le coloca el nombre HTML y luego tenemos el signo de menor que, el slash, y volvemos a colocar HTML y colocamos y cerramos esto. Esto es lo que se llama una etiqueta de apertura y de cierre, ¿ok? Donde colocamos esto que está aquí, que es la apertura, hasta aquí. Esta es la apertura y esto que está aquí es la etiqueta de cierre, ¿ok? La mayoría de las etiquetas usan este formato de apertura y de cierre, excepto algunas que solamente se cierran en sí mismas. Ya vamos a encontrar alguna que tenga ese formato. Vamos a volver a pegar lo que teníamos aquí. Ok, ahora, luego de la etiqueta HTML, existen dos etiquetas que son las fundamentales en un archivo HTML, que son la etiqueta de head, la cual va a tener todo lo que son metadatos o datos que no son visibles por el usuario. Por ejemplo, cuando entran a un sitio web y ven este título que está aquí arriba, que dice Documentation for Visual Studio Code, eso está dentro de la cabecera de head. No sé, cuando ustedes buscan en Google, vamos a buscar en Google algo, Visual Studio otra vez. Por ejemplo, en Visual Studio, cuando ven esta descripción que está aquí, esta descripción que está aquí, esa descripción también está hecha en el head. Todos esos datos o metadatos, para la redundancia, son creados dentro de la etiqueta head. Vamos a ver, vamos a volver a colocar lo que estaba aquí adentro y aquí tenemos los metadatos. Existen muchos etiquetas de metadatos, pero Element te crea las básicas con las que puedes arrancar tu primer archivo HTML sin problemas. La primera de ellas es este meta que está aquí, que tiene un atributo llamado charset, el cual nos permite crear codificación en distintos símbolos que están aceptados en varios lugares. Por ejemplo, lo que pasa es que hoy en día, creo que ya hoy en día, si la quitamos igualito, nos aparece el acento, pero antes, si no colocábamos esta etiqueta y colocábamos un acento dentro del cuerpo, abríamos y colocamos una palabra con acentos. Si no colocábamos esta etiqueta, los acentos no aparecían unos símbolos raros. Sirve para poder entender todos los tipos de símbolos que tienen nuestros distintos tipos de lenguaje o que están codificados en nuestros distintos tipos de lenguaje y puedan ser utilizados. Después tenemos esta etiqueta, que es la etiqueta de compatibilidad. Esta etiqueta la usan porque Internet Explorer saben que siempre da problemas. Por cierto, no nombré Internet Explorer en los exploradores, pero bueno, Internet Explorer todavía existe en la versión vieja y en la versión nueva, que es esta que está aquí, que está abriendo el PDF, que se llama Edge. Pero bueno, hay que colocar etiquetas para que tengan compatibilidad con eso, porque saben que Internet Explorer siempre da problemas con todo. Y después tenemos la etiqueta esta, que sirve para manejar las dimensiones de nuestros archivos cuando hacemos responsive. Permite manejar todo lo que es la visualización, el aspect ratio de nuestro dispositivo. Cuando estamos en un dispositivo móvil, podemos ver que la escala inicial va a ser de 1 y no podemos hacer el zoom, podemos evitar que la persona quiera hacer acercamientos en el dispositivo. Luego tenemos otras etiquetas que vamos a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, tenemos la title. Title permite colocar el título del documento, que fue el que le mostré aquí. O sea, por ejemplo, este título que está aquí arriba dice Documentation for Visual Studio Code. Ese es la etiqueta title, que se muestra aquí en este archivo ahorita que estamos creando, dice documento. Luego de la etiqueta head, tenemos otra etiqueta llamada body. Esta etiqueta es la que permite tener todo el contenido del sitio. O sea, todo lo que nosotros vamos a mostrar en el sitio va a estar dentro de la etiqueta body. Si nosotros escribimos algo aquí, vamos a escribir un hola mundo. ¿Ok?
Vamos a escribir un hola mundo dentro de la etiqueta body. Y vamos a ver dónde está guardado esto. También vamos a abrirlo como un servidor. Ok. Si vieron, lo que usé ahorita es una extensión llamada Live Server, que la pueden instalar. Se llama Live Server. Es esta que aquí. Esto permite levantar un servidor local en nuestro archivo index.html o en la carpeta donde esté ubicado nuestro index.html, con el cual ya tendríamos levantado el servidor. Y una de las ayudas que nos permite es que cuando salvamos o guardamos el archivo, este refresca automáticamente nuestra página. No tendríamos que estar presionando todo el tiempo el botón de actualizar. Entonces, si la quieren instalar, la podrían instalar. Yo la utilizo cuando hago cosas en HTML y CSS solamente, la utilizo siempre. Ok, volvamos aquí y nos vamos al explorador. Bien, aquí levantó el servidor, el live server, y podemos ver que tenemos, vamos a hacer un acercamiento aquí también, porque no se ve, ok. Tenemos un hola mundo, que es el que está representado aquí, vamos a hacerlo así, es el que está representado aquí en el body. Podemos ver que dice hola mundo. Entonces, tenemos aquí, este es como decir el archivo base de HTML con el que tú vas a comenzar. Te trato de entender todo lo que es el HTML para que puedas entender. Vamos ahora a ver un poquito en las láminas. Ok, entonces, también tenemos otras etiquetas. La mayoría de las etiquetas que salieron ahí eran de apertura y cierre, pero si pudieron observar, las etiquetas meta son de las que se cierran en sí mismas y su formato es el menor que, el nombre de la etiqueta, algún atributo que lleve la etiqueta y después se cierra con slash y mayor que. Estas etiquetas también se utilizan, existen por lo menos las etiquetas que permiten agregar imágenes a nuestro sitio web, son de ese formato. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y la siguiente lámina es la de atributos en las etiquetas HTML. Las etiquetas HTML aceptan atributos. Estos atributos los podemos colocar para poder pasarle propiedades a nuestras etiquetas. Por lo menos, las etiquetas meta utilizan demasiados atributos. Por lo menos, esta de charset acepta el atributo charset y se le pasa como valor el UTF-8. O sea, ¿qué es un atributo? Una llave, valor. Son propiedades que se le pasan a nuestras etiquetas para que tengan cierto funcionamiento o cierta información necesaria para trabajar. Más adelante vamos a mostrar algunos ejemplos de esas etiquetas para poder mostrárselos. A ver, en este ejercicio de hoy, aunque va a ser más teórico que práctico, sí voy a tratar de mostrar un maquetado básico para que puedan entender los conocimientos básicos de CSS y HTML. Por ejemplo, propiedades básicas de CSS que pueden utilizar para poder darles estilos a sus sitios web de forma inicial, pues como decir, para poder arrancar. A ver, este sería el ejemplo que vamos a montar hoy. Va a ser un pequeño card con el cual tiene una imagen, tiene un texto y tiene aquí, como decir, unas etiquetas y una fecha. Es un card sencillo, pero con este podríamos iniciar la base de el CSS como tal, igual el del HTML. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a ver ahora un poco de estructura HTML. Vamos a tratar de crear lo que pensemos que debe llevar esta tarjeta para que puedan arrancar. Una cosa que sí voy a compartirles por el chat, ya va, es este de aquí. ¿Ya? Aquí van a ver, en este GIF que les voy a compartir, van a ver unos links para un código que vamos a utilizar, que es el base de la card, o sea, del card que se va a crear. También tenemos uno que voy a explicar ahorita cuando vaya a arrancar con CSS. Y tenemos algunas cosas que van a poder utilizar para HTML y algunas herramientas para el manejo de fuentes y colores. Entonces, le voy a compartir esto por el chat para que lo puedan utilizar.
Ahí van a encontrar dos links. El primero es el del CAR, que ese lo vamos a ver ahorita, pero el que vamos a ver en este momento, vamos a hablar sobre un poco de CSS. Vamos a arrancar con el CSS para ir viendo. Ya vimos que las etiquetas HTML tienen sus atributos, tienen la parte de el cierre, apertura de cierre. Ahora vamos a entrar con lo básico de CSS, pero en lo básico de CSS sí quiero que entiendan una cosa muy importante, que lo vamos a ver ahorita cuando sigamos aquí con la clase. Vamos a ver ahora la sintaxis básica de una regla CSS. A partir de esto, vamos a ver cómo agregar CSS a un HTML. Hay tres formas de hacerlo. Vamos a crear una etiqueta. Están ahí en su editor de código. Vamos a crear una etiqueta de headers, que es H1. Le vamos a poner hola mundo, de nuevo, y vamos a guardar. Si nos vamos al navegador, en mi caso, aquí ya vemos que salió el hola mundo de una vez, porque tengo el live server instalado, el cual actualiza la página automáticamente. Aquí yo voy a usar una herramienta que tenemos que tomar en cuenta, que la vamos a utilizar mucho. Es el inspector de elementos, ya sea en Firefox, ya sea en Chrome. Todos tienen su inspector de elementos. Por cierto, el de Firefox me gusta mucho, pero yo estoy acostumbrado a usar el de Chrome. Así que es el que utilizo por defecto en mi día a día. Vamos a dar clic derecho sobre la pantalla del explorador y vamos a darle donde dice inspeccionar. Esto va a despegar esta pantalla que está aquí, donde podemos tener varios módulos. Los dos primeros que vamos a utilizar, o por lo menos el que vamos a utilizar más en estas clases, es el de Elements, porque el de console ya es con JavaScript y ese creo que no lo vamos a tocar. Pero esos son los dos primeros módulos que tú vas a tener que aprender a utilizar o entender a utilizar para poder desarrollar sitios web. Ya después podrás ver el de Source, el de Network, de Applications, Memory, o sea, todo lo demás que venga dentro de aquí de la consola de Chrome, que sirve para ayudarte. Es más, son herramientas de desarrollo. Te permiten mejorar el desarrollo web de tu día a día. ¿Por qué? Porque te ayudan, por lo menos, Network te permite ver todos los archivos que cargan, ya sean todas las consultas que tú hagas. Si se hace un llamado a una aplicación, la vas a poder ver ahí. Podrás ver las cabeceras de esa solicitud, podrás ver qué estás enviando y qué estás recibiendo. O sea, son cosas que tú vas a tener que utilizar en tu día a día y aprender a utilizarlas. Pero ahorita nos vamos a enfocar en Elements. Elements nos muestra todo el contenido de nuestro HTML. Todo lo que nuestro HTML contiene de forma básica. Por ejemplo, podemos ver que tenemos el head, tenemos los metas, tenemos el title y aquí tenemos nuestro hola mundo. Ahora, si nos ponemos a ver aquí abajo, en la parte de aquí abajo, tenemos unas cosas interesantes. Este hola mundo salió distinto al que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque salió en negrita, ¿ok? Salió en bold, tiene un tamaño más grande y podemos observar que está más grande. Pero esto se debe a que los exploradores por defecto a ciertas etiquetas le traen unos estilos en CSS por defecto. Podemos ver que esta tiene un bold, está más grande, y eso lo podemos ver aquí. Cuando inspeccionamos elementos y seleccionamos la etiqueta HTML, podemos ver en la parte de abajo los estilos o las propiedades CSS que tiene aplicado esa etiqueta H1. Eso quiere decir que tenemos un display block. Ahorita vamos a ver cada una de las etiquetas, pero quiero que entiendas, por ejemplo, tiene un font donde tiene 2em, o sea que está al doble de su tamaño, por eso es que es más grande. Y podemos ver que el peso o font weight está en bold, por eso es que está en negrita, que es diferente al texto que teníamos ahorita, que no lo teníamos colocado en ninguna etiqueta y salía más pequeño. Entonces, tenemos que entender que los exploradores le colocan por defecto CSS a algunas etiquetas HTML. En ocasiones es igual y en otras ocasiones es totalmente distinto. Por ejemplo, si tú abres en Safari un input text o un input select, es distinto al input text o input select que tú puedas tener en Chrome. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus estilos distintos. Nosotros vamos a empezar a ver cómo se hacen estos estilos para agregárselos a las etiquetas. Y en HTML hay tres formas, o de la forma de agregar el estilo al HTML, hay tres formas de hacerlo. Una que no se debería de usar, o usarse para casos específicos. Otra que se puede utilizar, pero no es la recomendada,
y la que es recomendada para el mayor caso posible, que es usando un archivo externo. Vamos a colocar de esta forma, vamos a empezar a colocar algún atributo que nos permita agregar estilos a una etiqueta. Ese atributo se va a llamar style. ¿Cómo se colocan los atributos? Se coloca el nombre del atributo, se le pasa un igual y se le ponen comillas dobles o simples. Eso depende de tu gusto. O del el formato que quieras colocar. Por lo menos yo uso Prettier y Prettier me los guarda doble, no me los guarda simple. Vamos a colocar aquí. Aquí adentro podemos colocar reglas CSS sin problema. Podría colocarle aquí un color, decirle red, guardar, y él me va a cambiar automáticamente a rojo el HTML. Estas son, ahorita no le pongan atención a las propiedades. Ahorita quiero que entiendan las formas de colocar el CSS al HTML. ¿Ok? Para poder entender las formas que tenemos o las posibilidades que tenemos para agregar el CSS a nuestro HTML. Ahora, esta sería la primera. Vamos a colocar otro H, pero este no va a ser H1, va a ser un H2. Que vean. Ven que ahora salió más pequeño. ¿Por qué? Porque el explorador le pone un tamaño menor al H2 y así sucesivamente. También le voy a uno de los recursos que les pasé. A ver si está por aquí. No, el GIS está aquí. Tenemos un link que se llama html5doctor.com. Ahí van a poder ver, si lo quieren estudiar, es ver todas las etiquetas posibles que existen en HTML. Créanme que yo no me las sé todas. Es más, hay etiquetas que nunca en mi vida he utilizado y creo que no las voy a llegar a utilizar. O sea, no las he tocado, no sé para qué funcionan y no sé. No se deberían conocer todas las etiquetas de memoria tampoco porque son muchas y no todas las van a llegar a utilizar en todos los proyectos. Hay proyectos que hay de etiquetas que ni siquiera van a tocar. Pero teniendo en cuenta esto, podemos ver que aquí los H1 van desde H1 hasta H6. Podríamos ver que existe la etiqueta footer, la etiqueta header, section, aside, nav. Estas etiquetas las vamos a tocar en esta clase, pero no le vamos a colocar ningún tipo de diseño. Eso va a ser para la segunda parte de la clase, que es la semana que viene, que en ese sí vamos a utilizar esas etiquetas de contenido o de seccionamiento, donde vamos a poder colocar una estructura base a un sitio web. Pero les dejo eso en los links que les pasé en el GIS para que puedan ir conociendo todas las etiquetas HTML que existen y, bueno, las que piensen ustedes que, bueno, necesito una etiqueta para, no sé, para un botón. Bueno, hay etiquetas para un botón, hay etiquetas para input, hay etiquetas para formulario, o sea, tienen distintos tipos de etiquetas y ustedes pueden ir experimentando con eso para ir creando sus interfaces. Ok. Sabiendo esto, volvemos otra vez al ejemplo. Esto con el fin de que sepan que hay H1, los títulos o los headers van desde H1 hasta H6. Y cada uno tiene su funcionalidad a nivel semántico. O sea, el H1 se debería colocar una sola vez por página. ¿Por qué? Porque un H1 significa el título de la página. Y es lo que busca Chrome cuando, eso ya sería la parte de SEO. Chrome cuando hacen una búsqueda en Google, cuando hacen una búsqueda, el título que él busca o la palabra que buscan primero por título sería el H1. Entonces, esa es una etiqueta que debería estar de una sola vez por página web. ¿Por qué? Porque es la que representa el título del sitio web. Después tendríamos el H2, que ese lo podríamos usar para títulos más pequeños, los títulos de los posts. Y después tendrían un H3 que lo podrías utilizar para un subtítulo de los títulos de los posts y así sucesivamente. Cada uno puede darle tu funcionalidad según el diseño que tenga el sitio web, pero aplicado a esa lógica o funcionamiento. Ok, sigamos aquí con los estilos. El primero se llama estilos en línea y sería este que está aquí. Aquí es, estilos en línea. Los estilos en línea se colocan como atributo a una etiqueta y dentro de ese atributo que se llama style se le pasan las reglas CSS que nosotros queremos colocar para esa etiqueta. Ok, ahora, digamos aquí, vamos a colocar otra forma de colocar CSS. La siguiente va a ser usando una etiqueta. Esta etiqueta se llama style.
¿Okay? Se abre y se cierra la etiqueta con su nombre style, y dentro de esta etiqueta es donde vamos a colocar todas las reglas CSS que vamos a utilizar para aplicar a nuestro HTML. Entonces, vamos a crear, de momento, vamos a eliminar este style, vamos a utilizar el H2, esto porque también les voy a explicar ahorita un detalle del CSS, y vamos a crear esto ahorita, como les dije, yo les voy a explicar cómo crear una regla CSS, pero vamos a ir creándola poco a poco. Lo primero de una regla CSS que tienen que entender en su cuerpo es, como vemos aquí en la lámina, que dice headers, es selector. Este es el selector de nuestra regla CSS, o sea, es lo que nos indica a quién le vamos a agregar el CSS que vamos a colocar entre la declaración, que serían unas llaves, ¿ok? Y dentro de esas llaves es donde vamos a colocar las reglas CSS, que pueden ser sin fin de propiedades y valores que podemos agregarle a esa etiqueta. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, selector, coloco un H2, después abro y cierro llaves. Dentro de esas llaves vamos a colocar las reglas CSS que queramos aplicar a esa etiqueta. En este caso, vamos a volver a colocar color. Esta es una propiedad que modifica el color del texto del contenido de esa etiqueta. Entonces, color, y le vamos a poner blue. Los colores se pueden poner en formato hexadecimal, en formato de nombre, que son colores que vienen por defecto ya, como blue, red, white, green, o sea, son colores que vienen por defecto, o en formato RGB, y hay otro que se llama HLS, que es High Light and Saturation. Pero ese no lo vamos a utilizar, vamos a usar más que todo es el hexadecimal y el RGB, que es Red, Green and Blue, o RGBA, que sería Red, Green and Blue y Alpha, para agregarle transparencia. Pero eso es para que entiendan las formas que podemos pasar los colores. Ahora vamos a guardar esto, ¿verdad? Nos vamos a ir otra vez al explorador y vamos a ver que ahora el Hola Mundo está en azul. ¿Okay? Esto quiere decir que hizo caso a la regla CSS que nosotros colocamos. Ahora, ¿cuál es la siguiente forma de colocar el CSS a nuestro sitio web? Bueno, vamos a crear aquí y vamos a desplegar el explorador de aquí de Visual Studio, y en la carpeta donde tengamos colocado el index.html, vamos a crear una nueva carpeta llamada CSS, y en esta CSS le vamos a colocar un archivo nuevo llamado style.css. ¿Okay? Aquí dentro podemos colocar todas las reglas CSS que nosotros queramos. En este caso vamos a colocar otra que se va a llamar H2 y le vamos a pasar otra vez otro color, pero esta vez el color va a ser pink. ¿Okay? Pink. Y vamos a guardar. Y vemos que no pasó nada. Bueno, pasa por dos cosas. Uno, no tenemos todavía enlazado ese archivo CSS que acabamos de crear con nuestro HTML. Tenemos que enlazarlo. Y para poder enlazarlo, tenemos que usar una etiqueta llamada link. Esta etiqueta, ¿verdad?, nos enlaza un archivo CSS con nuestro sitio web. Utilizando la propiedad href, vamos a poder enlazar ese archivo con nuestro HTML. ¿Cómo podemos acceder a él? Tenemos que entender dos cosas, que existen rutas relativas y rutas absolutas. Las rutas relativas son las rutas que se acceden por medio de una completación de ruta. ¿Cómo? Usando este sintaxis, // le indicamos que va a empezar a buscar la ruta desde la ubicación raíz, o sea, donde está ubicado el archivo HTML. O sea, él va a empezar a buscar en esta carpeta que se llama Codehouse Academy, va a empezar a buscar desde ahí. Y, obvio, va a buscar desde ahí, y podemos ver que si yo pongo el slash, me va a decir, mira, dentro de esta carpeta está index.html y CSS. Una carpeta llamada CSS. Ok, vamos a la carpeta CSS, y dentro de eso vas a buscar el style CSS. Entonces, así podemos acceder de forma relativa a nuestra carpeta de proyecto donde estemos ubicados. La otra es una dirección absoluta, que es la dirección cuando tenemos, por ejemplo, un archivo CSS que esté en un CDN,
una ruta que ya esté predispuesta, por ejemplo, un http://doc.com y que tenga /style.css. O sea, sería algo así como, vamos a ver, aquí. Ok, déjame crear una copia de esto. Ah, por cierto, para crear la copia, así como estoy haciendo yo, que puedo crear múltiples copias, se puede usar shift alterno hacia abajo o shift alterno hacia arriba si quieren que vaya hacia arriba. Y pueden crear múltiples copias de una línea. Ok, vamos a colocar esta línea. Esto es un ejemplo. No, obvio, ahí no creo que haya ningún estilo llamado de esta forma, pero la ruta absoluta sería style.css. De esta forma llamaríamos una ruta absoluta de un estilo CSS. Es un estilo que está en una ruta que ya tú te sabes completamente y tú la colocas. No es relativo porque no depende de un lugar o de una ubicación donde tú estés parado. Pero nosotros vamos a usar la relativa porque queremos aprender cómo llamar un archivo que tengamos en local y que podamos modificar. Entonces, lo dejamos como estaba, de forma relativa. Voy a hacer un poquito más grande por acá, para que se vea. Así como está aquí, ./css style css, y guardamos. Pero vemos que siguen sin hacernos caso. No nos aparece aquí el cambio. ¿Y eso es por qué? Bueno, tienen que aprender que el CSS tiene una regla muy importante. Y es pues, su nombre lo indica, pues, hoja en estilo en cascada. Eso quiere decir que funciona de forma en cascada. ¿Cómo es una cascada que va cayendo? Eso quiere decir que lo que esté arriba, ¿verdad? Pues, me enredé. Ok, disculpen. Va a ser cambiado por lo que venga en la parte de abajo, ¿ok? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Yo tengo declarado mi línea de mi archivo CSS aquí con un H2 que es color pink. Pero luego tengo la etiqueta style atacando al mismo H2 que es color blue. Por lo que, ¿qué pasa? Él me coloca al H2 primero el pink y después llega aquí y dice, hey, pero también me le estás colocando azul. Ok, vamos a colocarle azul. Entonces, si yo retiro el azul de aquí, vemos que me cambia a pink. Eso es lo que pasa con la cascada. La cascada es lo que esté abajo, sustituye a lo que esté arriba o lo sobrescribe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos nuestros CSS para no cometer este error de sobreescribir cosas que ya hemos hecho en la parte de arriba por las que están abajo. ¿Qué pasa ahora si nosotros colocamos aquí en vez de este H2? ¿Verdad? Aquí vamos a quitar este momento. Vamos a agregarle al H2 también la etiqueta en línea. Style, le ponemos color, le ponemos green. Vemos que ahora se cambió verde. Ok, no me está respetando el pink, no me está respetando el azul, pero me está respetando el verde. Esto es por lo mismo. ¿Qué pasa? Él me lee el pink, me dice, hey, estoy en rosado. Después me lee el azul y después en el estilo, directo, en la etiqueta, va verde. Entonces, él respeta la cascada y me dice, hey, pink, después azul y ahora está en verde. Entonces, los estilos en líneas sobrescriben a todos los estilos que tú tengas ya llamado en un archivo CSS. La etiqueta style sobrescribe a un archivo que esté antes de él, porque si yo llamo esto aquí abajo, ¿okay? Borro aquí el style verde, en rosado, o sea, aquí ya depende de cómo sea llamado, si es primero llamado la etiqueta o si es primero llamado el link, porque al final el link lo que me está haciendo es colocar una etiqueta style o me está enlazando, pues este archivo CSS me está colocando aquí los estilos CSS. Entonces, de ahí depende de cómo esté ubicado. Pero sí, el style en línea sobrescribe a cualquier estilo que esté arriba. ¿Por qué? Porque tiene más nivel de importancia porque está enlazado a la etiqueta HTML. Entonces, tomando eso en cuenta, ahora sí vamos a ver más sobre CSS como tal. Vamos a irnos a solo CSS, vamos a ir a las láminas y vamos a ver los tipos de selectores. Tenemos varios tipos de selectores, existen muchísimos más tipos de selectores, pero en este caso simplemente te voy a enseñar los básicos. Tenemos el selector universal, usando el asterisco, así yo lo coloco aquí, colocaría el asterisco, colocaría esto y podría poner color, vamos a colocar el color red. Acá, y vemos que si yo elimino todos los, vamos a eliminar aquí los estilos, un momento.
Y voy a eliminar este de aquí también. Ok. Vemos que, y este también, vamos a eliminar el estilo en línea. Vamos a trabajar ahorita, vamos a dar esto comentado. Y vamos a quitar el estilo en línea. Okay. Nos quedó. Ahorita tenemos un H1 y un H2 sin estilos. Simplemente tenemos un H1 y un H2. Ok. Ahora, vemos que el selector universal le está aplicando a todas las etiquetas que estén en nuestro sitio web el color rojo. Por eso es universal, porque abarca a todo lo que esté dentro del área que tú indiques. Por ejemplo, yo podría indicarle una etiqueta header, que es la cabecera, y podría poner después espacio de esta forma. Header, asterisco. Esto lo que indica es que a headers, ¿ok? A todo lo que esté dentro de headers, le vas a colocar ese estilo. Entonces, el selector universal nos permite agregarle a todo lo que nosotros indiquemos o en la selección que nosotros indiquemos, aplicar esos estilos a todas las etiquetas que estén dentro de donde nosotros indiquemos. En este caso, obvio, es a todas las etiquetas porque no estamos poniendo que pertenece a nadie, por ende, es a la raíz. Entonces, a todas las etiquetas le está poniendo rojo. Ahora, el siguiente selector es el selector por tipo. El selector por tipo es por tipo de etiqueta. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar el H1 como ya veníamos haciendo, H1, lo pegamos, ponemos las dos llaves, abrimos nuestra regla CSS y dentro colocamos las propiedades que queramos cambiar del H1. Vamos a colocar de nuevo color, porque ahorita no estamos explicando propiedades, sino las bases de CSS. Entonces, color, vamos a ponerle negro. Vamos a guardar, nos venimos para acá y vemos que el H1 cambió a negro. ¿Y qué pasó con el rojo del universal? Recuerden la cascada. Lo que está arriba es suplantado por lo de abajo. Ok, él le puso el rojo, pero el color negro lo solapó y ahora es negro. Lo podremos ver también si presionamos elementos, nos vamos al H1, podemos ver aquí la cascada, más fácil, de una forma más correcta. Podemos ver, ¿verdad? Que primero teníamos el H1 que viene por defecto del explorador. Después viene y le colocamos un color rojo que venía con el selector universal y ahora vemos que ahora tiene el H1, que es la nueva regla que colocamos, con el color negro. Entonces, ¿qué pasó? Si en todo caso que el explorador tuviese por defecto un color asignado al H1, que no lo tiene, nosotros hubiésemos cambiado con el selector universal. Pero después le agregamos a esas mismas etiquetas o a las etiquetas H1 un color negro directamente a la etiqueta. Eso vino y solapó al color rojo y hubiese solapado también el color del explorador. Esto es lo que hace la cascada. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando colocamos algo. Okay. Bueno, sigamos. El otro tipo de selector es el selector por ID. El selector por ID se coloca utilizando la almohadilla. No sé cómo lo llaman en sus países, pero yo lo conozco como hash, almohadilla, gato. No lo conozco, hay distintas formas que los llaman, pero la almohadita, no sé, el hash. Y colocando el nombre del ID que queramos colocar. Esto permite colocar a un ID una propiedad o regla CSS que queramos colocar. Aquí. Ajá. Podríamos colocar color, vamos a colocar de nuevo green. Y vamos a ver que no se le coloca a nadie, pero eso es porque no hemos atacado ningún ID. Vamos a colocar aquí un ID, vamos a colocar otro H2, que va a decir, hola, for the host. Y le vamos a colocar ID. Y vamos a poner aquí, for the host. Y se lo pegamos aquí. Entonces podemos ver que ahora tenemos un texto llamado hola for the host que está en verde. ¿Por qué? Porque al selector por ID le colocamos una regla para color verde. ¿Qué pasa con los ID? Tenemos que tomar en cuenta algo con los ID. Los ID tenemos que tratarlos de forma única, ¿ok? O sea, yo podría hacer esto tranquilamente y voy a tener el color aplicado a las dos etiquetas sin problema. Pero el ID deberíamos tratarlo de forma única. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos HTML, JavaScript y queramos llamar un ID, ese
llamado solamente me va a encontrar el ID que contenga la primera etiqueta que el JavaScript consiga. No me va a llamar las dos. Por eso es que debe ser tratado como carácter único. Solo utilízalo cuando sea necesario y trátalo que el nombre sea único. O sea, no vayas a estar repitiendo el nombre del ID por 1000 lugares de la misma forma. Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Saben que el ID se puede aplicar CSS a través de la almohadilla, pero traten de colocarlo en su HTML que sea de forma única. No repitan el ID. Vamos ahora a las clases. Se coloca con la propiedad class y dentro de la propiedad class vamos a colocar un nombre. Vamos a decir que esto sea el título title. Le vamos a poner H2. Los nombres de clases y de ID son nombres que ustedes pueden colocar como se les ocurra. Traten de colocar nombres que tengan relación con lo que están realizando. Por ejemplo, en este caso, un title H2. Pueden tener cualquier nombre que ustedes quieran. Podría ser title de sección, title de card o card title. En todo caso, ahorita vamos a mostrar cuando vaya a hacer la carta, que la vamos a hacer ahorita, terminar la parte del modelo de caja. Vamos a observar cómo se crea la carta y van a observar cómo se podría usar el nombramiento de las clases para que sea de una forma cómoda. Entonces, aquí colocamos cómo se denotan las clases, punto, y se coloca el nombre de la clase. Ahora, aquí podemos colocar otro nombre. Vamos a colocar yellow, color, yellow. Vamos a guardar y vemos que la clase tiene color yellow. Pero ¿qué ventaja tenemos con las clases? Las clases tenemos una ventaja de que podemos repetirlas. Estas sí podemos repetirlas. Podemos tener distintos tipos de H2 y vamos a tener muchos H2 con ese mismo tipo de color. Y sin problema podemos repetirla porque no se cumple lo que hace con el ID, que simplemente se llama, deberíamos tratarlo de forma única. Esta sí la podemos repetir en distintos tipos de etiquetas sin problema. Ok, ya teniendo en cuenta esto, vamos ahora, ¿dónde quedó? Aquí. Vamos a hablar sobre algo muy importante en el CSS, que es el modelo de caja. Ahora, tú te tienes que imaginar que cuando tú estás viendo un sitio web, ese sitio web es todo hecho en caja. O sea, todo es una caja. Eso te facilitará la hora de maquetar algo y de entender algo en un sitio web. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver para que veas. Vamos a hacer por lo menos este sitio web que es el de Visual Studio. ¿Ok? Vamos a inspeccionar. Un momento. Y vamos a ver. ¿Qué vemos aquí? Un rectángulo. Que es un rectángulo, es una caja. Vemos que todo está dentro de un rectángulo. Ahora vamos a ver, bajar un poco más. Vemos ahora aquí otro rectángulo que tiene sus dimensiones de alto y ancho, pero es un rectángulo, es una caja. Imagínate todo en la web como una caja y eso te solventará miles de problemas. ¿Por qué? Porque podrás observar de forma correcta dónde vas a ubicar las cosas y cómo ubicarlas. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos dos cajas, bueno, tres cajas. En realidad son tres columnas, pero son una caja al lado de la otra. Y cada una tiene sus propiedades CSS para aplicarle y eso, pero imagínate todo como una caja. ¿Y esto se basa en qué? En el modelo de caja. ¿Qué es el modelo de caja? Bueno, ya vamos a eso. Vamos a utilizar el link que les pasé, con el ejemplo que tenían aquí. Vamos a copiarlo. Vamos para acá. Vamos a crear un nuevo archivo con control N. Pego todo, lo guardo y le vamos a colocar box model.html. Guardamos y para acceder a este, simplemente aquí cambio el index por box model. Box model. Ok, un poco más pequeño. Aquí tenemos nuestra cajita. Esta cajita tiene unas propiedades CSS que ya se las vamos a explicar poco a poco para que las entiendan. Voy a ponerlo aquí, está un poquito más grande, para que se vea. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Para arriba. Tenemos una clase llamada square, cuadrado, y dentro de eso tenemos otra clase llamada square, piso, content. ¿Ok? El square tiene aplicadas unas propiedades, las cuales son width, que sirve para modificar el ancho de un elemento, height, que sirve para modificar la altura. Tenemos una muy importante llamada padding. Padding es un borde interno que podemos agregar, o como un espaciado interno que podemos agregar dentro de nuestras cajas, pero es de forma interna, o sea, pertenece a la caja todavía.
Border también pertenece a la caja y es la forma externa de nuestra caja. Es un borde externo que podemos agregar a nuestros elementos HTML. Y luego tenemos uno que se llama margin. Margin es de forma externa y es un espaciado que podemos agregar para separar nuestros elementos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando bajamos más, en esta ventanita que está aquí, tenemos esto que está aquí. Esto que está aquí es el modelo de caja. El modelo de caja está dividido entre contenido, padding, border y margin. ¿Ok? Tenemos que entender esto muy puntualmente porque esto nos va a ayudar a poder saber cómo vamos a maquetar las cosas de aquí a un futuro. O sea, cómo podemos lograr de que las cosas queden bien maquetadas. ¿Ok? Entonces, primero, el contenido dice que es de 250 por 250, que fue lo que habíamos aplicado, un width y un height de 250. Luego tenemos un padding, ¿ok? En este padding tenemos aplicado un padding que le agrega un espaciado interno de 30 píxeles para cada uno. Ok, sí, píxeles. Ahorita les voy a comentar sobre las unidades de medida, pero sí, esto está ahorita graduado en píxeles, ok. Existen distintos tipos de unidades de medida, pero imagínense píxeles, metros, lo que sea. Imagínense 250 metros, no importa, eso lo vamos a hablar ahorita. Lo que tienen que entender es las dimensiones. 250 por 250. Después le agregamos 30 y 30, para arriba, para abajo, o sea, para los costados. Luego le agregamos un border, que es igual, 3 para todos los lados, y un margen que es agregado para todos lados, 30. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos a ver, el tamaño completo de la caja es de 316 píxeles por 316. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque yo quería que mi caja midiera 250 por 250, por eso es que le estoy pasando unos valores de width y height, o sea, de alto y ancho. ¿Qué pasó? Por defecto, los elementos HTML suman el padding que tú agregues, el borde que tú agregues, a el tamaño de la caja. Si nos ponemos a ver otra vez el tamaño es 250, pero si le agregamos los 30 y 30 serían 60 más. 60 más 250 serían 310. Y ese 310, si le sumamos el borde otra vez, que es borde de un lado y del otro, serían 6 más, serían 310 más 6, que hacen 316 píxeles. Por eso es que tenemos 316 de tamaño normal. Ok, nosotros podemos utilizar una propiedad llamada box sizing border box, que en teoría hackea o mata esto del tamaño que se salen de los padding, pero en realidad nosotros debemos aprender a utilizar las dos. ¿Eso qué quiere decir? Si queremos que nuestra caja mida un width de 250, pero que tenga un padding de 30, en verdad el width no debería ser 250. El width debería ser 190. ¿Por qué? Porque vamos a tener 30 de un lado y 30 del otro para que se le sume al tamaño de la caja. ¿Ok? O sea, deberíamos tener, en vez de width 250, deberíamos tener 190. Deberíamos que tener 190 aquí también. Eso ya nos reduce la caja un poco más y se va acercando al tamaño que nosotros queremos. Igual con los bordes. Si va a tener 3 píxeles de lado y lado, podríamos tenerlo, en vez de 190, sería 184 y 184. Y ahí teníamos una caja de 250 por 250, respetando el borde y respetando también el padding. Claro, ¿no? Si vas comenzando y se te complica el cálculo de los píxeles y de los tamaños y toda esta parte, puedes usar el box sizing border box, que lo vamos a mostrar en este momento, que hace eso por defecto. ¿Por qué? Porque lo que hace es directamente sumar el padding y el border, descontárselo al width. Por ejemplo, si nosotros indicamos que el width es 250, él automáticamente dice, hey, pero mira, tienes un padding de 30 de los dos lados y de arriba y de abajo. Yo se lo voy a descontar al width y al height y se lo descuenta. Le agregas el borde, se lo descuenta. ¿Qué pasa con el margen? El margen no se descuenta porque no es interno a la caja, es externo. Y nos sirve para ser espaciado. Si nosotros podemos ver el margen aquí, que es margin, podemos ver que si yo lo aumento, se va aumentando más y más, y menos. O sea, va a tener más para donde nosotros vamos colocando. Ahora, estas no son las únicas formas de colocar padding y margin. ¿Ok? Nosotros podríamos colocarlos de otra forma. Eso ya lo voy a explicar ahorita aquí en el archivo. Pero tomen en cuenta eso. Pueden utilizar el box sizing border box, aunque para que arranquen yo les recomendaría que se acostumbren a tomar los cálculos, como les dije.
poner el width, que saben que va a descontar 60 de padding y va a descontar 6 de border, para que puedan aprender cómo distribuir las cosas sin tener que estar usando propiedades externas. ¿Ok? Sería bueno que se lo aprendan. Ahora, vámonos un momento al código de este ejemplo que había pasado. Y vamos a ver el padding. ¿Qué pasa con el padding? Ahorita tenemos 30. Cuando lo pasamos una sola vez, esto aplica 30 para todos los lados. Pero podemos hacer otro más, que sería pasándole 2 valores. Esto funciona igual para margin, ¿ok? Margin y padding le pueden hacer la misma estructura y va a funcionar igual. ¿Qué pasó aquí? Le agregamos 2 valores. Ahora padding afecta el primer valor para arriba y para abajo y el segundo valor para los costados, o sea, para derecha y izquierda. ¿Ok? Entonces podríamos ver que si yo aumento aquí 45, que sería arriba y abajo, vamos a ver que ahora arriba y abajo tiene más espaciado. Lo podremos ver aquí en el modelo de caso para que sea mejor. ¿Ve? Tiene más espaciado que los costados. ¿Ok? Entonces ya tenemos en cuenta eso. Otra forma de colocar el padding, en vez de colocar solamente 2 valores, se colocan 3 valores. Y aquí tenemos algo interesante. Podemos ir jugando con los lados de los espaciados que queramos colocar. En este caso, el primer valor indica para arriba, el segundo valor indica para los costados y el tercer valor indica para la parte de abajo. ¿Ok? Yo podría poner aquí 50 para abajo y simplemente abajo va a tener más. Arriba sigue 30 y a los costados 30. Es muy interesante poder tener esta opción de uso dentro de padding. ¿Ok? Ahora vamos a explicar uno último que sería 4 valores. Los 4 valores indican, imagínense la manecilla del reloj, que sería arriba, el primero, el segundo sería derecha, el tercero sería abajo y el último sería izquierda. Si yo guardo aquí, vamos a ver que la izquierda tiene más espaciado ahora. ¿Por qué? Porque podemos usar esta nomenclatura. Existe otra forma de agregarlo, que sería a detalle. Yo casi no la uso cuando sea estrictamente necesario, pero podría ser padding y podríamos indicarle simplemente que tenga padding en left, o sea, en izquierda. Podemos decirle 50 píxeles y simplemente va a tener padding para ese lado. Podemos ver que nada más tiene padding ahí. Este también podemos crearlo, margin también lo tienen, pueden crear margin con 2, 3, 4 opciones, y igual lo mismo, para arriba y para abajo, a los lados, sino para arriba, para los lados y para abajo, o para arriba, para la derecha, para abajo y para la izquierda. Y también podrías hacerlo a detalle. Si yo comento aquí el margin, para aquí el margin, se me cambió el idioma. Okay. Podría hacer lo mismo, en vez de margin 30, podría ponerle margin-top y me va a modificar el margen solamente en la parte superior. Entonces, tomen en cuenta eso cuando hacen margin padding, que pueden modificar los lados que ustedes quieran. Pues, vámonos ahora aquí. Vamos aquí otra vez a la lámina. Y ahora sí vamos a entrar en las unidades de medida. En las unidades de medidas tenemos 2 vertientes, las unidades relativas y las unidades absolutas. En las relativas son las unidades que dependen de otro elemento o de otra medida para dar el tamaño. Por ejemplo, tenemos porcentaje, tenemos la de viewport width, viewport height, m, y root m, que es la de rem. Existen demasiados tipos de unidades, pero estas son las que mayormente las personas utilizan hoy en día. Todavía utilizan el píxel. Yo soy fan del píxel, pero estoy migrando a M y a REM porque son las tendencias a utilizar y serían las buenas prácticas a utilizar. Pero en las absolutas tenemos píxeles, tenemos centímetros, tenemos pulgadas, hay otras por ahí, pero esas no sé, yo no las he llegado a utilizar nunca, pero existen, pueden revisar en la documentación de una que dejé, la de Mozilla, está en el link, ahí podrán conseguir HTML y después podrán conseguir la parte de CSS donde podrán buscar las unidades de medida. Pero acostúmbrense simplemente a estar usando píxeles y las relativas. Las relativas sí, todas apréndenselas, estas que están aquí, porque las van a estar utilizando mucho. Porcentaje, view height, view width, n y el rem. Ok, porcentaje,
Vamos a explicar un poquito. Porcentaje toma, por ejemplo, si tenemos un width padre de 100 píxeles, 100% serían 100 píxeles, 50% serían 50 píxeles, 25% serían 25 píxeles y así sucesivamente. El viewport width es distinto. El viewport width toma el tamaño de la pantalla, o sea, de lo que tú estás viendo en el navegador. Por ejemplo, ahorita mi viewport width sería de 1100 de ancho y lo que tenga de alto, que no sé, no me está saliendo el alto. Bueno, lo que tenga de alto aquí, desde aquí hasta el blanco que está aquí abajo. O sea, eso es el viewport. Viewport es lo que tú observas aquí. Entonces, tú tienes la opción de obtener el tamaño del viewport a través de esos valores. Por ejemplo, con el viewport, con el view width, vas a obtener el ancho del viewport, y con el view height vas a obtener el ancho del, el alto del viewport. En IREN, permite tener un énfasis en el tamaño de la fuente a través de porcentaje también. Por ejemplo, un M es igual al tamaño de fuente que tenga su padre más cercano. Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a ver un ejemplo aquí rapidito. Vamos a colocar una etiqueta llamada div, que son de divisiones. Esto podemos utilizarla para lo que nosotros queramos. Vamos a colocarla aquí, fuente. Fuente. Ok. Vamos a guardar. Vamos a ir para estilo. Vamos a colocar fuente aquí. Le vamos a colocar font size 28px. Guardar. Y ¿dónde estás? Que no te veo. Lo quité. Index aquí. Ok. Tenemos este que está aquí, que tiene englobado a este que está aquí. Ok. Entonces, le puse. ¿Cuánto le puse? 28 píxeles. Ok. Vamos a poner aquí en font size. Y le vamos a poner todos. Y el rem, que sería este que está aquí, toma la raíz, por ejemplo. La raíz principal de todo es el HTML. El HTML, esta que está aquí, ¿ok? Por defecto viene con 16 píxeles. Si tú colocas un rem, serían 16 píxeles. Si colocas 2 rem, serían 32 píxeles. Si colocas 4 rem, sería 4 por 16, que serían 62, si no me equivoco. Y así sucesivamente. Lo que tienes que entender de las unidades relativas es que dependen de un elemento padre o de una unidad que ya exista para tomar su tamaño. Por lo menos viewport y height, view width y view height toman siempre la del viewport, eso siempre existe, pero por lo menos la de porcentaje, si tú quieres sacar el porcentaje de un elemento que es absoluto y que no tiene ningún tipo de relación, o sea, que no tenga tamaño, él no te va a dar porcentaje, simplemente cero. Igual, si es referente al padre más cercano con el tamaño de fuente, si tú colocas 0, pones fuente 0 y quieres poner 7M, igualito no va a funcionar porque la fuente la pusiste en 0. Entonces hay que tener cuidado cuando se usan estas unidades relativas porque dependen de otro elemento o otra unidad que tú coloques. En cambio, Pixel no. Pixel tú lo colocas y él respeta lo que tú le estás diciendo. Es Pixel, punto. Pero tomen en cuenta eso. Las unidades relativas las vamos a utilizar mucho, por lo menos cuando en la siguiente práctica que vamos a hacer la semana que viene, se va a utilizar las unidades relativas. Voy a tratar de usar unidades relativas, aplicar Flexbox y si se puede aplicar Grid Layout, también explicar un poco de Grid Layout. Ahora, vamos con la unidad display o propiedad display. Este es muy importante porque hoy en día tenemos Flexbox, tenemos Grid, y eso ayudaba mucho, pero en su momento, cuando arrancó el HTML CSS, era un dolor de cabeza maquetar cosas. Pero hoy en día tenemos la facilidad con Flexbox y con Grid de maquetarlo de forma sencilla. Sin embargo, aquí en esta clase te voy a explicar 3 para que vayas agarrando, como decir, las bases del maquetado, sin usar Flexbox, que ayuda mucho, o sin usar Grid Layout, que ayuda demasiado. Simplemente usando las que ya existían antes de esas dos, para poder maquetar algo igual de forma correcta. Tenemos bloque, si vamos al ejemplo de la caja, elemento de la caja, ok, vamos a la caja, ahí para acá, vamos otra vez al ejemplo de la caja,
Vamos a dejarlo como estaba al comienzo. A ver, así. Tengo la caja. Yo vengo y duplico la caja. Vamos a duplicar la caja y vamos a colocar 3 cajas. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Tenemos las 3 cajas. Vemos que las cajas se ubicaron una arriba de la otra. Por defecto, la mayoría de los elementos HTML, hay otros que no, pero la mayoría vienen por defecto con el display in block. La mayoría, o sea, casi, no sé, casi el 80% sería un cálculo ahí tirándolo por tirar, pero la mayoría vienen con display block, otros vienen con inline, pero la mayoría vienen con esta característica de display block. Display block, ¿qué permite hacer? Coloca, primero abarca todo el tamaño disponible que tú tengas en el viewport. O sea, aunque el width de esta caja es de 250, ven que el margin del lado derecho está abarcando todo. ¿Y eso es por qué? Porque es un display block, abarca todo el tamaño que tenga disponible. Si no vamos y lo otro que hace es que desplaza las cosas una arriba de la otra. Por ejemplo, tenemos display block aquí, la siguiente estaría abajo y la siguiente abajo. Ahora, si yo en vez de tener display block aquí, vamos a colocar a la regla del cuadrado un display, ahorita vamos a poner el block otra vez, no pasa nada, pero en cambio, si vamos a colocar ahora la propiedad inline, la cual permite que los elementos se agrupen uno al lado del otro, pero evitando que puedas modificar el width o el height, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que va a pasar cuando coloquemos inline. Inline, vemos que, ok, ¿qué pasó? Se nos desapareció todo y todo se nos juntó por allá de una forma toda extraña y toda fea. Pero eso pasa porque el inline no permite que tú modifiques el width y el height, o sea, el alto y el ancho. ¿Por qué? Porque él toma en cuenta el contenido, toma en cuenta lo que está agregado, como decir, interno dentro de la etiqueta. Si nos ponemos a ver los cuadrados, no tienen nada, pues tienen un contenido bajo que depende del padre. Aquí tenemos una medida relativa y vemos que depende del padre, pues el width y el height dependen del padre, este cuadrado que era el que tenía los 250 píxeles. Por ende, si no tiene nada de contenido, como les dije anteriormente, si el porcentaje entiende que no hay nada de contenido, él va a poner 0. Por ende, no hay nada, no tenemos nada renderizado. Eso es lo que pasa cuando colocamos inline. Inline permite colocar unas cosas al lado de la otra, pero depende del contenido. El tamaño se va a ser basado según el contenido que tenga. Pero tenemos otra propiedad que en su momento ayudaba mucho, que es inline block. Esto combina las dos cosas, pone los elementos uno al lado de los otros, pero permite respetar, en este caso, el width. Entonces, o el height. Vamos a colocar inline block y vemos que ahora tenemos los elementos unos al lado de los otros, sin problema. Podemos observar que tienen todos su margen puesto colocado, tienen su padding, todo y lo está respetando de forma correcta. ¿Por qué? Porque se hizo una mezcla entre inline y block. Block para respetar el tamaño de width y height, o sea, respetar los márgenes, respetar lo que hace un elemento bloque. Y inline para que respete el posicionamiento que iba a colocar los elementos uno al lado del otro. Entonces ya ahí podríamos ver que con esta propiedad podríamos colocar los elementos que queramos tener, que no sean uno arriba del otro, sino en forma de fila, lo vamos a poder hacer tranquilamente. Así se hacía antes de Flexbox. Claro, hay que tener en consideración otras cosas, pues por lo menos se usaban los márgenes se tenían que restar un margen para poder centrar un elemento. Bueno, tiene sus truquillos ahí que se tienen que aplicar, pero era lo que se usaba antes de Flexbox para poder hacer que un elemento estuviese al lado del otro. Es más, si yo vengo y hago esto, vemos que automáticamente tiene como decir las bases de un responsive, automáticamente va tirando los elementos uno al lado del otro y los va solapando uno abajo del otro, cuando ya no, ese elemento no cabe dentro de la vista. Entonces, de esta forma se hacía antes el maquetado, sin usar Flexbox, se usaba inline block. Queremos tener este efecto de un elemento al lado del otro. Y bueno, estos serían los displays que vamos a explicar aquí por base. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora a la parte del maquetado rápido de esta vista que está aquí. Vamos a tratar de maquetar un card básico y entender algunas propiedades CSS y decir para qué funcionan, pues, qué podemos hacer con ellas. Entonces, nos vamos a ir a nuestros links y vamos a copiar el otro link que está arriba y ese sería la base de la card. Vamos a explicar qué coloqué en la card para poder utilizarla, pues. Vamos a copiar todo esto. Vamos a pegarlo en el index, cerramos el de box. Vamos a abrir otra vez index. Vamos a cambiar este index por este.
Ok, guardamos y vamos a ver varias cositas aquí. Vamos a inspeccionar esto, vámonos a index aquí a ver qué nos salió. Ok, esto es lo que nos va a aparecer cuando peguemos todo, nos va a aparecer esto. Va a aparecer, esta es mi cabecera, tenemos aquí hermosas montañas al norte de Nepal, que no se observan ni se ven. Tenemos cartas, Qatar, las altas montañas del norte de Nepal, eventos, tecnología. Esto es el contenido que lleva nuestra tarjeta, pues, pero así se ve sin CSS. O sea, esto es HTML solo, así se ve sin CSS. Podemos observar que solamente es HTML y que el CSS es lo que le agrega la magia para que se vea de forma correcta. Entonces, vamos a aplicar de una vez aquí, de forma rápida, un poco de CSS, pero vamos a aplicar antes algo. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta de imagen, que ya les había comentado que se cierra en sí misma, la cual tiene dos valores que se le pasan. Una propiedad llamada source, src, que es lo que indica la imagen que va a mostrar o el archivo media que va a obtener. Y el texto alternativo, que hoy en día se utiliza más que todo para la parte de accesibilidad. Por ejemplo, una persona, antes, bueno, se usaba, era, si no cargaba la imagen, bueno, muestra una descripción de la imagen, pero es más que todo usada para accesibilidad. Por ejemplo, si tú quieres que tu sitio web sea accesible para personas que tengan algún tipo de discapacidad visual o que no puedan tener la forma correcta de ver, esto ayuda con algunos software de lectura de pantallas, que sí existe. Hay uno que se llama JAWS, así como el tiburón. Esa aplicación permite que leer la pantalla para las personas que no pueden observar. Él va a ir leyendo el HTML como viene, de arriba hacia abajo, va a leer el header, esta es mi cabecera de sitio, después va leyendo las etiquetas y cuando consigue unas imágenes, él va a describir lo que esté en esta propiedad. Por ejemplo, a una persona le va a decir hermosas montañas del norte de Nepal. Así la persona se puede entender lo que está de contenido en el sitio web. Por eso es que es importante colocar el alt. También se usa para el SEO, pero hoy en día se utiliza más que todo para accesibilidad. Es muy importante que nuestros sitios web tengan accesibilidad para que puedan ser usados por todo tipo de personas sin ningún tipo de discriminación. Entonces, tomar en cuenta ese detalle. Ahora, tenemos también otra etiqueta por aquí rara, que serían, por ejemplo, header. Header lo hemos utilizado para nivel semántico para cabeceras. Tenemos main, que es utilizado para la parte principal de nuestro sitio. Tenemos section, que pueden ser para las divisiones de secciones. Tenemos una etiqueta article, que sirve para crear la parte de post o lo que sean publicaciones que sean como repetitivas. Por ejemplo, si tienes un blog, cada post es un artículo. Si tienes publicaciones especiales o lo que sea que tú quieras crear que sean como publicaciones, puedes usar la etiqueta article. Podrías usar un div para todo esto y ya, pues, pero hoy en día el nivel semántico del HTML5, para eso se crearon estas etiquetas, es para poder utilizarlas y que los buscadores tengan más fácil acceder a lo que están buscando. Pues, por ejemplo, si tú colocas un H1, acceden al H1 al título. Si buscas cabecera, en la cabecera puedes tener información de que si el menú, las etiquetas NAP, o sea, es una forma de acceder más fácil al contenido importante o que interesa acceder. Ahora, tenemos la imagen después dentro, que sería la imagen que vamos a colocar aquí. Esta. Tendríamos después un div, que sería el contenido. Podemos ver, déjame aumentar esto aquí un momento. Tenemos este contenido. Este contenido tiene aquí como una caja. Esta caja que está aquí, que está delimitando, tenemos la imagen y tenemos la caja de acá abajo. ¿Ok? Por eso que dije que tenían que ver esto como una caja, todo como una caja, porque cuando se visualicen como una caja van a poder lograr maquetar las cosas de una forma más sencilla. Entonces, tenemos la caja principal, este div, después tenemos un título H2, que sería este que dice tal, y después tendríamos una lista desordenada. Existen listas ordenadas y desordenadas. La única diferencia de la desordenada a la ordenada es que si vemos aquí, la desordenada viene con unos punticos y la ordenada viene con un numeración, pues viene 1, 2, 3. Después tenemos dos ítems de la lista, que sería evento y tecnología, y tendríamos ahora una etiqueta llamada time. Esta etiqueta recibe como valor datetime, una propiedad de time al que se le pasa este formato de fecha, y dentro sí puedes colocar un texto indicando la fecha que tú quieres indicar. Estas etiquetas normalmente son utilizadas, por lo menos en los buscadores,
es para cuando tú usas filtros, es lo mismo, es la parte de búsqueda. Si tú usas filtros de fecha, te va a buscar la etiqueta time, data time, y va a decir, mira, aquí hay unas cosas o informaciones que pertenecen a este tipo de fecha. Y ayuda a la parte del SEO, pues a la parte de búsqueda. Ahora, vamos a ver, eso sería todo. Tenemos un footer también que les dice, este es mi pie de página, pero como dije al comienzo, al footer y al header no le vamos a aplicar ningún tipo de estilo gráfico, simplemente le vamos a aplicar a la card. Entonces, vamos a ir viendo acá. Entonces, vamos a ver, lo primero que vamos a agregar, porque tenemos nuestro estilo aquí, vamos a quitarlo. A ver, vamos a llamar el link, porque aquí no lo tenemos, link. Recuerden que esto es para llamar el CSS a través de una ruta relativa. Punto slash para acceder a nuestra carpeta. CSS, está el CSS. Guardamos y ahí tendríamos llamado el CSS. Ahora, vamos a colocar las clases que vamos a utilizar. Aquí les dije que vamos a colocar unas clases. Llamarla post. Este va a ser indicado que este va a ser un post. Ahora, a la imagen vamos a colocar class. Y le vamos a agregar que esto va a pertenecer, va a ser una imagen del post. Entonces, imagen separada de esta forma. Esta es una metodología llamada Vend, que existen distintos tipos de metodologías para poder aplicar a tu CSS. Sin embargo, siéntete cómodo de escribir el CSS como creas tú que debe ir de forma correcta y que no se te complique mucho. ¿Ok? Entonces, vamos ahora aquí. Esto que está aquí lo vamos a colocar como post content. Sería donde vamos a tener la información de nuestro card. Vamos a crear una clase aquí que se llama post title, que va a ser el título de del card. Vamos a crear aquí ahora la lista, que va a ser las. Le vamos a poner etiquetas. Y a los ítems vamos a poner class etiqueta. Uno en plural y el otro en singular. Y aquí le podríamos poner simplemente class. Y le ponemos post. Y le ponemos aquí dates. Y ahí tendríamos, creo que todas las clases que vamos a utilizar para poder darle vida a este card. Ah, bueno, la imagen también nos la estamos llamando. Vamos a, déjenme buscar aquí la imagen. Ustedes podrían colocar cualquier imagen. Recuerden que pueden usar rutas relativas o absolutas. Vamos a colocar, yo porque dice lo del viaje y eso, pero vamos a buscar para que ustedes tengan una imagen. Loren Pixum. Pixum. En Lore Pixum pueden tomar imágenes de muestra a través de un link y esta imagen van a recargar de forma dinámica. ¿Ok? Copian aquí el link, se la llevan para acá, pegan aquí el link, ahorita vamos a guardar y vamos a ver que nos recarga. ¿Ves? Ahí salió la imagen automáticamente. Entonces, eso es haciendo una ruta absoluta de una imagen. Vamos a colocar un tamaño un poquito más, vamos a ponerle 1920 por 1080. A ver, uy, iba a salir demasiado grande, pero eso no importa, eso lo vamos a aplicar ahorita con el CSS, pero ya sabemos que tenemos una imagen que podemos utilizar. Igual ustedes van a tener una imagen, no tienen que estarla buscando. Y bueno, sigamos. Vamos ahora a colocar todas nuestras clases que colocamos en el archivo CSS. Recuerden que se denota con punto, se coloca el nombre de la clase que colocamos, llave, se cierra la llave y ya tendremos ahí la regla CSS lista para esperar las propiedades. Vamos a crear una copia. Recuerden, la copia se crea con shift alterno hacia abajo. Colocamos piso, piso, colocamos title, que era una de las que estaban, image, era otra de las que estaba, tendríamos content, que va arriba de title, content, dentro del title tendríamos, vamos a ver qué más tenemos por aquí, content, title, tags, ok, tenemos las etiquetas, tenemos una que es tag y tenemos la otra que es date. Date. Ok, ya. Son post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, están listas todas las etiquetas. Ok, vamos ahora a colocar el CSS necesario para que se aprecie de esta forma nuestra
etiqueta car, ¿ok? Vamos a empezar primero con el padre. Vamos a colocarle, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a colocar un width llamado de 320 X. Vamos a agregarle ese tamaño. Vamos a colocar un display. Recordamos que en LinBlock, que lo queremos uno al lado del otro. Después vamos a colocar un margin. Vamos a colocar nada más un margen que sea del lado izquierdo, derecho. Vamos a colocar un margen derecho para que se separen aquí, para que haya esta separación aquí, que está aquí. Ok, vamos a colocarle, vamos a colocar que sea de 30 píxeles. Vamos a colocar también una propiedad llamada border radius. Este border radius va a permitir que tengamos una esquina redondeada en nuestro post, pues. Vamos a ver si podemos ir observando esto aquí. Pero vamos a hacer que la etiqueta main, aquí, un momento, vamos a hacer que esto tenga un width máximo de 100%. ¿Ya? Max width. Vamos a colocarle un background a esto para poder ver el borde redondeado. Vamos a acercarnos. ¿Okay? Si observamos, aquí en la parte de abajo podemos ver que tenemos un borde redondeado. Es más, vamos a aumentarlo y vemos que el borde va aumentando, ¿okay? O va disminuyendo. Vamos a poner un borde de 5 px, nada más. ¿Okay? Entonces vamos a seguir para atrás. Y vamos a seguir con nosotros. Ok, borde 5px, vamos a agregar un cursor pointer. Con esto podemos evitar de que salga el cursor normal y salga el pointer, ok, salga la manito. Ok, vamos a ver ahora la imagen para que no salga la imagen grande y ya deje de salir así. Vamos a colocar una propiedad llamada max width, que esta nos ayuda a determinar el ancho máximo que puede tener la imagen. Le vamos a decir que sea de 100%. Recordando que el padre de la imagen, que es este post que está aquí, tiene un ancho de 320 píxeles. Por ende, el 100% será 320 píxeles. Ese será el máximo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que le vamos a agregar ahora al contenido. A ver, el contenido es este que está aquí. Le quiero agregar, vamos a agregar un padding, ¿okay? De 20 px. Vamos a notar algo aquí. Los H2 y los párrafos y todo vienen con un margin por defecto. Eso se lo vamos a quitar. Entonces, vamos a decirle que va a tener el title margin bottom de 20 px, o simplemente quitamos margin. Vamos a aplicar la regla de 3. Será 0. Por cierto, cuando coloquen 0 no tienen que agregar px, simplemente 0. Y es 0, él lo va a entender. 0, o sea, arriba 0, a los lados 0 y abajo 20 px. Listo. A ver, otra cosa que tenemos que agregar aquí. Vamos a ver, la imagen, tenemos esto listo. Vamos a agregar los tags. Ok, los tags. Los tags están uno arriba del otro. Y es una lista desordenada. Para la lista, podemos ver que si la inspeccionamos, tiene un padding, un margin. Padding es el verde, margin es el que es así como color claro. Entonces, y tiene los puntos esos que están ahí que no los queremos, pues. Recuerden que en la imagen tenemos estas dos vertientes. Entonces, vamos a colocar aquí display, time block, ¿verdad? Okay, no me salió. Bueno, a ver, ¿por qué no está saliendo? Vamos a poner padding 0. Ok, sí funciona. Aquí. Porque ya, no me parece. Estoy aquí abajo. Vayan uno al lado del otro. Ok, ahora sí. Ok, y ahí reseteamos la lista. Ok, ya no tienen ni los puntitos y no tienen ni el margen ni nada de lo que vaya. Okay, vamos a colocarle directamente. Vamos a colocarle para poder hacer el efecto este que tienen ellos aquí. Okay, que es como un botón, pero para que sea una etiqueta. Y vamos a colocarle, vamos a agregarle un poquito de padding arriba, un poquito de padding a los lados. ¿Sí? Ahora vamos a colocarle un border radius, de nuevo, de 4px. Vamos a colocarle también
vamos a agregar una propiedad que se llama text decoration, text transform, y le vamos a decir que no me salga en minúscula, sino que salga uppercase. ¿Ok? Lo ponemos en uppercase. También necesitaría, vamos a cambiar el tamaño de fuente. El tamaño de fuente se cambia con la propiedad font size. Ponemos 12 píxeles. ¿Ok? Lo otro que vamos a agregar es el tamaño de grosor de la fuente, que es con font weight. Ponemos bold. Vemos que ahora se está poniendo en bold aquí. Vamos a acercar esto un poquito. Se está poniendo en bold las etiquetas ahí en la parte de abajo. Lo otro que vamos a agregar va a ser un margen. Para que, bueno, más no tenemos aquí, pero lo vamos a colocar que tenga un margen del lado derecho para que se separen una etiqueta de la otra. Entonces, recordando que podemos usar la regla de 4, arriba, derecha, va a ser 10 de X, abajo, izquierda. Entonces, de esta forma, ahí separamos un poco esto del otro. ¿Ok? Vamos a ver. Y yo creo que ya sí tendríamos esto aquí. Lo otro que sí vamos a colocar es para diferenciar un tag del otro. Seleccionar el post tag y vamos a colocar blue y vamos a colocar green. ¿Okay? Teniendo blue y green, vamos a llevar estas etiquetas para acá. ¿Okay? Y lo vamos a colocar debajo de este. Tenemos aquí blue y green. Y a estas sí le vamos a aplicar, como decir, los colores de background. Vamos a colocar, ustedes pueden colocar el color que quieran, pero yo les voy a colocar un color que tengo aquí, que es el D9F0 0FC. ¿Okay? Que es un color así como un poco más verdecito. 68 BD DD. Y tendríamos ahí un color un poco más azulito. Y le vamos a poner la propiedad color. Okay. Y ahí tendremos eso. Ahora vendríamos y pondríamos el otro aquí. Y el otro lo vamos a colocar, simplemente lo vamos a colocar un verde, cualquiera, verde claro. Y aquí el mismo color verde, pero le vamos a poner un poco, lo vamos a poner un poco más oscuro. Listo. A ver, esto que está aquí, creo que no va aquí, sino que va aquí. Sí, va aquí en la parte de abajo, font size, bold, no. Todo esto va aquí abajo. ¿Bien? Okay, perfecto. Aquí simplemente le quitamos el padding. 0. Ok. ¿Por qué hice esto que lo pasé para abajo? Porque sí, porque le está aplicando todo esto se lo está aplicando en la lista y no a los ítems. Y es a los ítems que se tenía que aplicar. Ve que ahora sí quedaron como unos botoncitos y se ve de forma correcta. Ahora, vamos a aplicarle a la fecha lo que lleva, que creo que simplemente vamos a bajar un poco el tamaño. Vamos a poner que sea, no sé, yo creo que podríamos colocarle unos 10 píxeles o 12 píxeles para que sea pequeña. Vamos a colocarle un color de gris. Vamos a colocarle los dos. Y le vamos a colocar aquí un color grisazo. ¿Eh? Ok, ahora, le vamos a colocar al tag. A ver, aquí hay una separación que va de entre las etiquetas. Y, ok, aquí, en vez de margen 00, vamos a poner el margen 00 y le vamos a colocar 20 píxeles. Aquí hay una separación aquí. Ok, ahora vamos a explicar unas cosas aquí. Por ejemplo, nosotros le aplicamos al post, ¿verdad? Un border radius. Se supone que ahorita vimos que abajo estaba el bordecito, pero en la parte de arriba la imagen sigue saliendo sin el bordecito. Entonces lo que podemos aplicar es una propiedad que se llama overflow y le ponemos hidden. Esto lo que hace es ocultar o evitar que el contenido que esté dentro de un elemento HTML te salga. ¿Ok? Entonces, ya como podemos ver, ahora sí sale el border radius en esta parte de aquí. Y ahora sí tenemos la imagen como debería verse, pues. Vamos ahora a aplicarle un efecto de sombra. Vamos a aplicar un box shadow. Es la etiqueta, es la propiedad que sirve para agregar la sombra. Esta propiedad recibe varios valores. Vamos a pasarlo de esta forma.
Vamos a escribir esto así y ya le vamos a explicar cada una de ellas. Ok. El primer valor es la distancia que la sombra va a abarcar en el eje de X. La segunda es el valor que va a abarcar en el eje de Y. Y la tercera es el blur que va a tener esa sombra. Luego le pasamos el color que se está pasando en formato rojo, blue, green and blue y alfa para que tenga una transparencia. O sea, y este valor simplemente se pasan valores desde 0 hasta 255, donde 255, 255, 255 es blanco y donde 0, 0, 0 es negro. Pueden buscar valorización de colores RGB en la herramienta que les pasé. ¿Dónde están los kits? Aquí. Aquí, en la herramienta de Color Hunt, podrían buscar paletas de colores con colores que quieran colocar y ver si está la parte de RGB. Ok, sigamos aquí en la parte de aquí. Ok, y el canal alfa es simplemente va de 0 a 1, donde 0.1 o 0 es 0% y 1 es 100%. 0.1 en este caso sería 10% de sombra, o sea, de transparencia. Ahorita lo colocamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está todo en 0. Vamos a colocarle 4 píxeles de Y, guardamos y vemos que ahora sí salió la sombra en la parte de abajo. Ok, pero no creo que así me sirva. Entonces vamos a colocarle 8 píxeles y vamos a colocar aquí 16 píxeles de blur. Y vemos que ahora sí se puso difuminada la sombra y tendríamos el car de esta forma así. Ok, pero si nos ponemos a ver en el diseño, vamos a aumentar aquí un momentico rapidito para casi ya venir indicando. Tenemos que esta tipografía no es la tipografía que sale de este lado. Aquí sale la tipografía que viene por defecto. Nosotros no hemos colocado todavía ningún tipo de tipografía, entonces vamos a hacer eso de forma rápida. Las dos tipografías que usan este diseño son una Merriweather y una Open Sans para los tags, entonces, y para la fecha. Entonces vamos a buscarla. ¿Cómo podemos buscarla? Vamos a usar, en este momento, vamos a usar un CDN de fuentes de Google, se llama Google Fonts, que también se lo dejé en los links. Aquí está Font Google. Vamos a entrar en Google Fonts y vamos a buscar las dos tipografías. La primera que vamos a buscar es la Merriweather y la vamos a agregar en bold, simplemente. La vamos a agregar aquí y no pasa nada. ¿Ok? Ahora nos vamos para acá atrás de nuevo y ponemos Open Sans. Vamos a Open Sans y vamos a buscar simplemente la regular, que es esta de aquí, y la bold. Buscamos la que sea bold 700. Listo. Él nos da directamente cómo enlazar a nuestro sitio web la fuente. Podríamos copiar esto y colocarlo en el HTML o copiar este y colocarlo en el CSS. Este es el que vamos a usar ahorita. Copiamos esto que está aquí. Venimos al CSS, nos vamos para la parte superior del CSS y pegamos esto. Al tener esto ya tenemos importado la fuente. Y recuerden que tienen que tener internet para poder importarlas o simplemente tenerlas instaladas en su máquina. Si la tienen instalada, las podría haber tomado, las toma pues el explorador. Font, vamos a aplicarle este font family que es el de Merriweather solamente al título. ¿Okay? Para que el título en nuestro sitio web ahora, ¿dónde está? Que no te veo. ¿Okay? Vemos que ahora tenemos el Merriweather. Claro, al título tenemos que hacerle ahorita un cambio porque no lo tenemos como queremos, o sea, se está desbordando el título, entonces vamos a modificarle eso ahorita, pero vamos a instalar la otra fuente que es la Open Sans, que sería con este código de aquí. Se coloca Font Family. El Font Family acepta todo tipo de nombres de fuente, puedes colocar un sinfín de nombres de fuente, pero en este caso el Font Family lo único que está diciendo, mira, la fuente o la familia de fuente que vamos a usar es Open Sans, pero si no consigues Open Sans, me usas sans serif. Cualquier sans serif que esté por ahí, me lo utilizas. Entonces, vamos al código y la Open Sans la vamos a aplicar al cuerpo completo de la página. O sea, lo vamos a aplicar a la etiqueta body. Vamos a seleccionar body y le vamos a decir, mira, Font Family Open Sans. Eso hace que todos los demás textos que tengamos por nuestro sitio web
se vuelvan OpenSAN. Como vimos, ya el evento se puso OpenSAN, la fecha se puso OpenSAN y ya tenemos todo con OpenSAN tranquilamente. Vamos a aplicar ahora un cambio de fuente, de tamaño de fuente al título y le vamos a colocar un size 18 píxeles. Guardar, vemos que ya ahí se adapta un poco, está mejor, tiene mejor aspecto. De momento no tiene más nada. Y bueno, vamos ahora a poner esto con tamaño original del sitio web. Vamos a echar esto para acá. Y bueno, podemos observar que ya ahí está la card hecha de forma sencilla, pues, donde podemos observar que tenemos el artículo. Podríamos colocar varios artículos uno al lado del otro. Vamos a crear una copia de dicho artículo. Guardar. Y vemos que ahora tenemos un artículo al lado del otro. Otra cosita que quisiera poner aquí o quisiera agregar, vamos a agregar una separación con la etiqueta section. Vamos a atacar la etiqueta section rapidito. Section. En section vamos ahora a colocar un padding a la parte superior e inferior de 60 píxeles. Le vamos a decir que 0 para que se separe un poco. Vámonos a ir un momento aquí y vamos a seleccionar todos los artículos. Vamos a seleccionar cada uno de los artículos que tengamos, que son tres, y vamos a escribir un div. ¿Okay? A este div le vamos a colocar una clase llamada container. ¿Okay? Vamos a guardar. Y podemos hacerlo de muchas formas, pero quiero hacerlo de una forma sencilla para que vayan aprendiendo cómo centrar cosas. Una propiedad llamada TextAlign, enter. Esta propiedad sirve para alinear textos, pero si se usa también podemos alinear contenido, o sea, etiquetas HTML se pueden alinear con ella. Pero podemos observar que ahora se alinearon las etiquetas en el centro, pero el texto de nosotros también se alineó al centro y no lo queremos al centro. En el diseño no está aplicado al centro, sino que está aplicado de forma hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Volvemos a seleccionar TextAlign, vamos al contenido, Post Content, lo pegamos y en vez de center le ponemos left. Y listo, ya tenemos todo ubicado al lado izquierdo. Sin embargo, podemos observar otra cosa aquí, pequeña. Si inspeccionamos, vemos que el centro está bien, pero no está bien centrado. De este lado hay más espacio que de este. Eso es porque el primer elemento, ¿verdad?, tiene margen, el segundo margen, y el tercero también tiene un margen, pero no le hace falta el margen porque de este lado no hay nada. Sobre todo si vamos a usar solamente 3 cards. Si hubiesen más cosas abajo, ok, se podría usar algo, como decir, algún truco del CSS viejo, como poner un margen negativo para poder centrar todo, pero ahorita solamente van a ser 3 cards, en el diseño van a ser 3 cards, y no necesitamos ese margen de ese lado. ¿Por qué? Porque nos está robando espacio del centrado. Entonces, vamos a ver cómo se lo podemos quitar. Vamos a buscar la etiqueta que tiene el margin, que es post, este que está aquí, y vamos a usar algo que se llama pseudo clases. Las pseudo clases modifican, sirven para modificar el estado a partir de alguna acción del cliente o a partir de alguna lógica que tú quieres colocar. Por ejemplo, el primer elemento, el segundo elemento, podemos aplicar al último elemento, el primer elemento. Podríamos aplicar un efecto hover, que es cuando pasemos por encima. Por ejemplo, ahorita vamos a aplicar el hover para que vean. Se denota de esta forma, la sintaxis de esta forma, 2 puntos sobre la clase que queremos denotar la pseudo clase y abrimos llave igual como si fuera una regla CSS. Ahora, si yo le pongo aquí background color negro y paso por encima de esto, vemos que se me pinta de negro cuando estoy encima de cada una de las caras. Obvio, no voy a aplicar esto, sino que vamos a aplicar una propiedad llamada box shadow, que es la de la sombra. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Okay. Y le vamos a poner simplemente que me pongan 32 la sombra. Cuando me pongo aquí, vemos que la sombra se difumina un poquito más. Y vamos a usar otra propiedad llamada transform, a la cual le podemos pasar ciertos parámetros. Uno de ellos es uno que se llama translate GIF. Y le vamos a decir, este recibe unidades de medida en píxeles o otro tipo de unidad, porcentaje, lo que sea, lo que tú quieras usar como unidad. Y le vamos a decir que va a restar píxeles al
como decía, la ubicación de nuestro elemento. Si vemos ahora, me pongo encima, este elemento se está levantando. Pero aparte de esto, ok, ya tenemos aquí como una pequeña animación de hover sobre cada uno de nuestros elementos. Pero, ¿qué pasa? Que, ok, pero se ven como que muy tusco. O sea, yo le doy y vemos que se pone como demasiado tusco. Entonces, vamos a aplicar una última propiedad, que sería transition, ¿verdad? Transition recibe el nombre de la propiedad, nombre, propiedad. Okay. Así para que se vea. Recibe el nombre de la propiedad, P por espacio, recibe el tiempo que va a durar la animación o la transición y el tipo de transición. Esos serían los por defecto. También recibe uno que es delay, la transición, que sirve para retrasar la transición un cierto tiempo. Vamos a comentar esto aquí. Y vamos a, ahora sí, a crear la transición. Eso para que lo tomen en cuenta y lo tengan por ahí. Transition. Ok, vamos a decirle que me vas a hacer una transición del box shadow y que la va a tener 0,25 segundos de duración, la transición, y que va a ser de tipo AC in, o sea que va a ser rápido al comienzo pero lento al final. Entonces, si podemos ver, se ve un poquito, pero como no lo tenemos en el transform, se ve raro. Entonces vamos a colocar una coma, colocamos transform y vamos a aplicar lo mismo. AC in, guardamos y ahora vemos que la transición es un poquito más delicada. Podemos ver que ahora sí tenemos una pequeña transición un poco más delicada y está un poquito más detallado, pues, o sea, no se ve tosco como se veía antes. Podemos hacer otro hover, vamos a hacer un hover sobre el título, por ejemplo. Ok, este hover sobre el título, vamos a decirle que el título va a tener ahora, cuando hagamos hover, otro color. Vamos a decirle, obvio, negro no va a ser porque no se va a notar, pero vamos a poner aquí un amarillento. Vamos a guardar. Entonces, ahora que nos venimos para acá, vemos que se pone un amarillo, vamos con un amarillo más oscuro, porque ese amarillo se ve muy... Ok, este amarillo, más oscuro. Vemos que ya hacemos el hover sobre esto, pero si bien no le hemos aplicado transición a esto, ¿ves? Pero vamos a aplicarle transición otra vez, para que vean cómo se aplica de nuevo. Transition, el nombre de la propiedad que queremos agregarle transición, en este caso es color, 0.25 segundos, puede ser el tiempo que tú quieras, pero este tiempo me gusta a mí aplicarlo. AC in y puedes colocar valores entre lineal, AC in, AC in out o un valor cubic en donde tú puedes editar tu propia transición o el tiempo, cómo se va a desplazar la transición durante el tiempo que está aquí. Vamos a guardar. Ahora vamos a ver que ahora el cambio es un poco más delicado también. Bueno, ahora me falta una propiedad, una subclase, que es la de quitar, la que vamos a utilizar para quitar el margen este que les dije que nos deja que todo esté bien centrado. Vámonos a ir a post, otra vez, punto post. Vamos a poner dos puntos y vamos a colocar una que se llama last field o último hijo. El último elemento field que se encuentra, el último post que se encuentre, le vamos a aplicar un margen 0. Vamos a guardar y vemos que ahora sí se centró todo. Podemos ver que el último elemento, ¿verdad? Aquí está la propiedad, ¿ves? El último elemento no tiene ese margen, pero los otros dos sí lo tienen. Entonces creamos la separación de estos dos y este no tiene porque no hay ningún otro elemento de este lado. Entonces podemos ver que aquí quedó nuestro car. Podemos ver que ya tenemos un car creado como está en el diseño. ¿Vale? Okay, lo tenemos también centrado. Para la próxima clase, en la parte 2, que vamos a maquetar un blog, una landing de un blog, obvio no vamos a usar este tipo de método de centrado, sino que vamos a utilizar Flexbox o Grid Layout. Vamos a ver cuál de los dos se implementa, pero o los dos porque los dos se complementan. Entonces, espero que les haya gustado esta clase.
no sé, voy a estar recibiendo, asumo que algunas preguntas para poder responderlas. Y bueno, espero que les haya gustado. Esto que está aquí lo voy a subir, el código ya terminado, voy a ver si lo subo a GitHub para que lo puedan obtener y pues que puedan practicar, modificar o mover las cosas que quieran mover del código. Muchísimas gracias, David. La verdad es que yo creo que no has podido explicarlo mejor. Y bueno, chicos, si tenéis alguna pregunta, podéis quitarle el mute al micrófono o escribir por el chat. Así que... Y que sepáis que el vídeo va a estar subido ya el sábado en YouTube y lo vamos a difundir por todas las plataformas. Así que no os preocupéis. Cualquier cosa, si ahora mismo no se os ocurren preguntas porque no lo estáis llevando a cabo, supongo que podréis escribirle a David por las redes sociales. Estoy en Sí, lo sin cierto, ningún David. problema. Yo acepto en mi Instagram, que es la red social donde manejo más el contenido de que enseño o que intento impartir. Acepto cualquier tipo de pregunta por el DM sin ningún problema. Respondo a todas las personas que me envían. No me limito a estar no respondiendo a las personas. Trato del momento que pueda responderles y atender todas las dudas. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, ¿algo que decir? Creo que lo has dejado todo muy claro, David, así que estoy segura de que te van a escribir. Estoy segurísima de que cuando empiecen a llevarlo a cabo se les va a olvidar algo, algún detalle de estos típicos y te van a tener que escribir, pero bueno. Recordaros que... Ah, mira, están preguntando. ¿Hay espacios que se dejan libres? Como que... ¿Podría formular un poquito? ¿Para terceros? ¿Podría No formular estoy... un poquito más la pregunta? Sí, es que yo tampoco estoy entendiendo muy bien la pregunta. Si quieres poner el micrófono y la dices... Bueno, no Bueno, estamos. sí. A ver, Para que metan publicidad. O sea, ¿quieres colocar publicidad en el sitio web como tal? ¿Se refiere a eso? supongo, creo que sí. Si quieres colocar sitio, por lo menos en sitio web publicidad, por ejemplo, sí, o sea, si quieres usar por lo menos publicidad de Google, Google te coloca publicidad, te estudia tu sitio, ¿verdad? Tú le indicas dónde va a estar la publicidad y él te coloca según el tipo de publicidad que tú elijas. Pues ellos dan unos modelos de publicidad que tú puedes elegir. Tú colocas el código embedido que ellos te dan y ellos te crean una publicidad, pero tú creas el maquetado. O sea, tú indicas dónde va a estar el espacio de la publicidad. O sea, tú puedes decir, mira, en este espacio voy a colocar un pequeño recuadro donde va a estar las publicidades que son de formato rectangular o las que son cuadradas. Por ejemplo, en la parte superior, que son formato ancho, las publicidades, normalmente los web ponen que usan publicidades, en la parte de arriba ponen ancho, tú puedes utilizar ahí el espaciador para publicidades anchas o las que son wide, que son menos alto que ancho. O sea, tú puedes elegir el lugar donde van las publicidades. No hay problema. O sea, tú colocas el espaciado según el diseño, claro está. También el diseño te especifica, mira, el diseñador o la persona que monta el diseño web te va a decir, mira, este espacio es donde van a estar las publicidades y tú tienes que maquetar eso para que vayan las publicidades. Y ya cuando se colocan las publicidades simplemente van a aparecer ahí y ya pues, no hay problema de eso. ¿Te lo ha dejado claro? Yo supongo que sí. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, recordaros que el jueves que viene a las 5, igual que hoy, va a ser la segunda parte de la charla de David. Así que igualmente os he dejado un enlace aquí en el chat para que os inscribáis y ese mismo jueves os enviaré a todos los que ya os hayáis inscrito, el enlace, ¿vale? Para que os podáis conectar. Y bueno, a los alumnos de Code House y bueno, y exalumnos os los enviaré por el grupo de Telegram. Así que no os preocupéis. David, ¿algo más que quieras añadir?
Bueno, no, como les dije, estoy dispuesto a recibir cualquier tipo de duda por mi DM en Instagram o en Twitter o cualquier red donde me puedan conseguir. No tengo problema de que me busquen y que me consigan ahí. Voy a dejar en mi CodePen el código completo de este ejercicio para que lo puedan buscar. En Instagram está el link para que lo puedan obtener. Pues muchísimas gracias, David. Nos vemos el jueves que viene. Sí, a la misma hora, no hay Sí. problema. Adiós, nos vemos. Chao.